Voluntad. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Salmo 143:10 en la Nueva Versión Internacional dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. La voluntad es la capacidad que tenemos de tomar decisiones y organizar nuestra conducta, es decir, de disponer de nosotros mismos con autonomía. Si hay algo que está claro, es que el Señor nos dio nuestra voluntad, o en otras palabras, el libre albedrío. Y nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que queramos, pero eso no significa que todo lo que hacemos sea bueno ante Él. Para que nosotros realmente podamos acercarnos a Dios en este año, debemos de aprender a hacer su voluntad, lo que Él ha diseñado como una vida acorde a sus principios. Y eso significa renunciar a nuestra voluntad, porque tal como lo debatía Pablo en el libro de Romanos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y él comienza a hacer estas afirmaciones porque es cierto. Te aseguro que tú no te levantas, espero yo, con la necesidad de pecar, sino que quieres agradar a Dios y cuando tú sientes tu voluntad te llevó por otro lado. A eso se refería Pablo, a esa constante lucha entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debemos de renunciar a nuestra propia voluntad, porque sí nos atrae el obtener todas las promesas de Él, pero no nos atrae el obedecerlo a Él. Una se complementa a la otra. No pueden ser totalmente independientes. Tú no puedes esperar las promesas de Dios si tú no haces la voluntad de Dios, porque quien da esas promesas es Él, y Él se las da a aquellas personas que lo agradan con su forma de vivir. Yo sé que todos los años batallamos, yo sé que en todo momento hemos estado batallando y hemos querido superar este escalón y hacer que la voluntad de Dios esté en nosotros, porque este año no nos lo ponemos como una meta tangible, que en realidad batallemos todos los días, que no nos levantemos y nos olvidemos de Dios a las primeras de cambio, sino todo lo contrario, que todos los días presentemos una batalla a esa voluntad que no quiere hacer lo que a Él le agrada. Por eso el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Solo cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, vamos a poder ser guiados a la voluntad de Dios, porque entonces el Espíritu es más fuerte que nuestra propia carne. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Hebreos 10:36 dice: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Como te lo comentaba hace unos instantes, nosotros necesitamos perseverar en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que recibamos lo que Él ha prometido. No busques esa relación de yo hago lo que quiero, pero recibo lo que quiero. No es así. Porque eso ha formado un montón de cristianos de conveniencia. Un montón de cristianos que reducen al Señor conforme lo que puedan obtener de Él, no conforme lo que ellos puedan darle a Él. No se trata de que Dios nos agrade a nosotros, se trata de que nosotros lo agrademos a Él mediante su voluntad. ¿Por qué? ¿Te recuerdas que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros? Él ya hizo suficiente por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros rendir nuestra voluntad delante de Él. Y si lo logramos, te aseguro que vamos a vivir un año sorprendente. Te aseguro que Dios va a obrar en nuestras vidas y no quiere decir que no van a haber problemas, no quiere decir que no van a haber situaciones que no esperamos, no quiere decir que no va a haber momentos de lucha, no quiere decir que no vamos a tener que ejercer nuestra fe. Todo lo contrario, posiblemente va a ser el año en el que más vas a tener que batallar espiritualmente, va a ser el año en el que más resistencia de parte del enemigo vas a recibir, pero te aseguro que si tú renuncias a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, vas a obtener lo que Él te ha prometido, vas a obtener lo que está en su palabra. Hagamos que este año sea diferente y seamos como el salmista, que al principio le decía: enséñame a hacer tu voluntad. Pero mira lo que dice el Salmo 48. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Ojalá que todos pudiéramos decir eso.
nos agrada hacer tu voluntad y tu ley la llevamos aquí adentro. ¿Cómo comenzamos a hacer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra, escudriñándola, poniéndola aquí como una parte de nuestras vidas, que gobierne nuestro comportamiento. Por eso es que el salmista le dice, tu ley la llevo dentro de mí. Que en el momento de tomar decisiones, recordemos lo que está escrito en su palabra. Pero ¿cómo lo vamos a recordar si ni siquiera nos atrevemos a leer la Biblia? Tenemos años de no hacerlo. Y por eso es que no logramos hacer la voluntad de Dios, porque no conocemos cuál es su voluntad. Comencemos a ser cristianos que realmente tomen esa arma que el Señor nos dejó, que es su palabra, para que nosotros tengamos la capacidad de conocer cómo es que Él desea que nosotros vivamos y esforzarnos por lograrlo, por hacer su voluntad, renunciar a la nuestra, que seguramente nos llevará por caminos erróneos. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Él, iremos por caminos correctos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rendir nuestra voluntad. Sabemos que es una lucha constante, día a día, pero te pedimos que nos ayudes, que nos permitas tener la fuerza, la fortaleza, la fe y la convicción, no solo de luchar y batallar, sino de tomar tu palabra, escudriñarla y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, para que conozcamos cuál es tu voluntad y podamos llevarla como nuestra voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.